Ya estamos arrancando. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Gracias, Marco. Perfecto. Ok, entonces regresamos a nuestra diapositiva. Aquí se nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, vamos a recordar, ¿verdad?, que todo programa que va a ser ejecutado o que requiere ser ejecutado será movido de su almacenamiento, de almacenamiento masivo, un disco duro, por ejemplo, a la RAM, ¿verdad? Y en esta RAM, el sistema operativo va a crear esos segmentos que acabamos de ver, hablando específicamente de un entorno Unix, el segmento de texto, que es el segmento de código. A nivel de hardware, ese segmento se le llama segmento de código, a nivel de la arquitectura de Intel, aunque a nivel ensamblador software le llaman segmento de texto, el segmento de datos, el segmento de pila, como lo vimos ahorita hace un momentito en el libro, y un segmento extra que el libro no menciona, pero es parte de la arquitectura de Intel y ahí está, y se crea también, ¿sí? Y se cargan la información de los registros que estaban anteriormente a los registros tomados de la pila de este segmento. Si es la primera vez que se va a ejecutar, el programa apenas está cargando, ¿sí?, pues bueno, entonces esos registros en este momento no tienen ninguna información relevante para el programa, apenas va a empezar su ejecución, y por lo tanto el registro llamado IP, el registro apuntador a instrucción, va a contener la instrucción número 1 del programa que está en ejecución, que ya se encuentra en el segmento de código, llamado segmento de texto por el software, ¿sí? Hasta ahí no estamos comentando nada desconocido, es todo lo que hemos venido trabajando anteriormente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, bueno, ya está un proceso, ya está el proceso en la memoria, ya está creado, ¿sí? Ya tiene su entorno de trabajo y tiene los recursos, ¿sí? Pero sabemos que no hay uno en RAM, hay más de uno, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta un proceso cuando ya está en memoria, ¿sí? Miren, veamos, por ejemplo, este diagrama que nos presenta el proceso A, el proceso B y el proceso C, ¿sí? Ustedes ya realizaron su resumen del tema de procesos, ¿sí?, a partir de unas preguntitas, ¿sí? Ok, ¿qué estamos viendo? ¿Quién me puede interpretar este diagrama? Itzel, ¿me puedes comentar algo de este diagrama, de estos dos diagramas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estamos viendo? En el primero el activador, que es el que inicia el proceso. Están tres Sí, muy procesos, el bien. proceso B y proceso C. Sí, Y muy bien. entre el proceso A y el proceso B hay un pequeño espacio que yo creo que no es tiempo donde no se ejecuta ningún proceso. Bien, es un espacio en memoria. Es un espacio Ajá. en memoria. Y al No iniciar el hay proceso, un proceso. al iniciar el proceso B, el contador de programa está en 8000. Sí, ¿8000 es? Sí, ok, 8000. 8000. Y cuando termina el proceso B, ya está en 1002, la dirección está en 12000 y inicia el proceso C. Al finalizar el proceso C, ya está otra vez un espacio de memoria sin nada que ejecutar. Y hasta ahí está él. Ok, muy bien, Itzel, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es un mapa de memoria, un mapa de la RAM, una porción de la RAM, ¿sí? Y efectivamente estamos encontrando algo interesante, algo que se llama activador, ¿verdad? Este también es una pieza de software que es parte del sistema operativo, por supuesto, ¿sí? Y tiene una tarea importante, ¿sí? Es esa pieza de software en el sistema operativo que tiene la encomienda de despertar a cada proceso cuando ya le toca ser atendido, ¿sí? Atenderlo y darle
obtener los recursos que requiere para poder trabajar. Ese es el papel del activador, pero es un programa, es un software. Por lo tanto, como todo programa, también está en RAM, ¿sí? Y es un proceso también. Y eso es una parte importante, es un proceso igual. ¿Sí? Forma parte del sistema operativo, sí, pero es un proceso también y tiene este papel fundamental. Bueno, tenemos tres procesos en diferentes espacios de memoria. El proceso A está ubicado a partir de la dirección 5000, el proceso B a partir de la dirección 8000 y el proceso C a partir de la dirección 1200. ¿Sí? Cuando en un momento determinado el proceso B va a ser atendido, el contador del programa tiene que apuntar hacia el proceso. Vamos a suponer, de acuerdo al diagrama, que es la primera vez que se le va a atender, es decir, apenas se va a ejecutar. Por lo tanto, el contador del programa entonces tiene la dirección de inicio del proceso B, ¿sí? Para poder comenzar a atenderlo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el programa? ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Bueno, va a leer el contenido de la pila del proceso B para restaurar los datos que tenga que restaurar en los registros del procesador, ¿sí? Antes de hacer cualquier otra cosa, ¿sí? El activador ya entra en funciones. El activador es el que le está dando los recursos al proceso B en este momento. Ya está trabajando, ¿sí? Y es parte de estos pasos que tiene que seguir el sistema operativo para poder permitir que el proceso B haga uso de recursos y pueda ejecutarse, ¿sí? Es decir, tomar esos datos de la pila, llevarlos a los registros, tomar la instrucción, la primera instrucción de ejecución. Estamos pensando que el proceso B apenas se va a ejecutar, es la primera vez, entonces toma la primera instrucción y ¿a dónde se la lleva? Bueno, se lo lleva al registro IP, a la apuntadora instrucción. ¿Sí? Y el contador del programa contiene la dirección de memoria justamente de este código. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El contador del programa es una cosa y el apuntador de instrucción es otra cosa. ¿Sí? Y ya está listo entonces el programa para recibir recursos y comenzar su ejecución. Es lo que estamos viendo. A todo este contenido que estamos viendo aquí, ¿sí? a esas instrucciones que conforman al proceso A, al proceso B y al proceso B, se le llaman trazas. La traza del proceso A es desde su primera instrucción hasta la última. Supongamos, de acuerdo al diagrama, que la última instrucción se encuentra en la dirección de memoria 5011, por ejemplo. ¿Sí? Eso es todo lo que nos está diciendo esta palabra traza. ¿Sí? Es todas las instrucciones o todas las direcciones de memoria que contienen instrucciones del proceso, o por lo menos parte de, porque pues un programa puede ser muy grande y no se le pueda dar espacio completo en RAM para que todo el programa se transfiera a la RAM y solamente tenga que ser una parte y después se tenga que tomar lo que continúe del disco duro y traerlo a RAM quitando lo que ya se ejecutó. Eso se verá más adelantito. ¿Sí? Nos interesa asumir por simplicidad que esta es la primera instrucción, la dirección de la primera instrucción y la dirección de la última instrucción del proceso A, por ejemplo. Y para el proceso B y para el proceso C pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok. Iraís, ¿qué nos puedes platicar de este diagrama? Sí tengo por allá Iraís, ¿verdad? Sí, perdón, es que como estoy en el navegador, luego se me traba para ver lo de los de los comandos que tiene. Ese es un modelo de proceso de dos estados, ¿no? Si no me recuerdo.
Eh, bueno, todavía no, ¿No? un poquito antes, Irais, todavía. Aquí. Hay información importante en la parte inferior para que Sí, nos Irais. sí, sí. Es que no lo vi. Mm, Con calmita. Ya sí, sí. comenté con ustedes que este tema no es tan sencillito, ¿sí? No es tan simple. Pues aquí no es, en este modelo, pues prácticamente recuerdo que tenemos dos estados que, o sea, puede estar ejecutándose o no ejecutándose. Ok, Ah, sí, muy bien. Todavía sin involucrar el tema, el concepto de estados, ya vamos para allá, ujú, ¿sí? Todavía no. Mire, las partes sombreadas que estamos viendo en el diagrama, como lo dice aquí abajo la información de apoyo, es las instrucciones de esa pequeña pieza de software llamada activación. ujú. ¿Sí? Son sus instrucciones. ¿Para qué? Justamente porque este programa se encarga de de darle los recursos a un proceso cuando ya le toca ser atendido. ¿Sí? Entonces esas instrucciones de la 100 a la 105, esto que tenemos aquí, esto realmente son direcciones de memoria que contienen esas instrucciones, ¿sí? Se ejecutan completitas para llevar a cabo su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Darle los recursos al proceso que ya le corresponde ser atendido. ¿Sí? Se repite 4 veces, si ustedes observan, son 4 veces. ¿Sí? Y cuando termina su ejecución, significa que ya le entregó recursos al proceso que comienza a ser atendido. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, supongamos que le corresponde veamos, fíjense antes, desde este 1 que está aquí arriba. Aquí se viene atendiendo a un proceso, ¿verdad? A partir de la dirección 500. ¿Cuál es ese proceso? Vean que ese proceso es el A. Ok, entonces el A viene trabajando. Y en este momento se acabó el tiempo para el proceso A. Y se le va a informar, ¿sabes qué, maestro? Ya, acabó tu tiempo ahorita, te voy a quitar los recursos porque le toca a otro proceso ser atendido. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema operativo en ese momento? Toma todos los datos que se encuentran en los registros del procesador y ¿a dónde los lleva? Los lleva a la pila del proceso. ¿De cuál? De la, porque es el que viene ejecutando. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos qué pieza de software es la que se encarga de hacer este respaldo en la pila. No sabemos cuál es. No es el activador. El activador se encarga de darle recursos a un proceso que va a ser atendido en este momento. Él no tiene nada que ver con guardar los datos en la pila del proceso, de todos los datos en los registros. Sí, esa es otra pieza de software que todavía no la etiquetamos con ningún nombre. Apenas estamos etiquetando a la primer pieza de software del sistema operativo que se encarga de asignar los recursos a un proceso y que le estamos llamando activador. En el momento que esa otra pieza de software ya respaldó en la pila del proceso todos los datos, todos los que están en los registros del procesador, ya cuando lo hizo, ¿sí? Eso lo podríamos, déjenme ver, vamos a ver, voy a ejecutar a mi procesador aquí y de forma muy rápida, y por aquí viene una instrucción de que se está ejecutando, por aquí ejecución del proceso, y de momento se le avisa que ya se le acabó su tiempo. A partir de este momento entra en funciones esa pieza de software que les comento que se va a encargar de respaldar todas las instrucciones, perdón,
todos los datos de este proceso que ya se le acabó su tiempo, que se encuentra en los registros. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de esa instrucción. Push. Voy a guardar lo que esté en AX, voy a guardar lo que esté en BX, voy a guardar lo que esté en CX, voy a guardar lo que está en DX, voy a guardar lo que está en BP, etcétera, etcétera, etcétera. Cada contenido de registro es almacenado. ¿Sí? Cada uno. Esto es lo que pasa. Estas instrucciones en ensamblador que están viendo son las encargadas de almacenar a la pila del proceso sus datos. ¿En dónde? Aquí. Aquí. En el segmento de pila del proceso. ¿Sí? Ahí se guarda todo. Y nos vamos a atender otro proceso. ¿Sí? ¿A cuál? El activador entonces entra en función y bajo ciertos criterios que todavía no sabemos, resulta que le toca ser atendido al proceso que comienza en la dirección 8000. ¿Cuál es ese? Es el proceso B. Perfecto. El activador se va por el proceso B. ¿Sí? Proceso B, aquí están los recursos. Y comienza a ejecutar, a trabajar el proceso B. ¿Sí? Pero antes de que empiece a trabajar, recuerden que esa pieza de software que todavía no tiene un nombre, tomó los datos del segmento de pila de este proceso B para regresarlos a los registros del procesador. ¿Cómo lo hace? Lo hace con instrucción a ver, voy a comenzar a tomar los datos de la pila del proceso B y a regresarlos al procesador, ¿sí? Y entonces comienza a hacerlo, ¿sí? De esta manera. Así, hasta que llega al último, ¿sí? Y en ese momento el proceso B empieza a trabajar, porque ya se le restauraron sus datos, ¿sí? Eso incluye también una bien importante que a mí por aquí se me pasó. ¿Sí? El almacenamiento de este registro. ¿Sí? Quiero que sean observadores y me digan qué están observando aquí. Y aquí ya cometí un error y ustedes no me dicen. Para restaurar, la instrucción es pop y no push. Push es para guardar y pop para restaurar. ¿Sí? ¿Qué están observando aquí? Quiero que vean bien. Cuando se almacenó y cuando se restauró. ¿Qué están observando? Recordemos que este es el proceso que está regresándolos como que al revés, ¿no? El primero es muy el último bien. y el último es el primero. Perfecto, exactamente, Marco. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo se llama a esta técnica de respaldo y de recuperación? Pues usted la mencionó como la fila de las tortillas. Como la fila de las tortillas. No, esta es la otra técnica, Marcos. Fíjense. ¿Cuál fue el primer registro que entró? Que se respaldó. IP. Pero es el último que se restaura. ¿Cuál fue el último que se almacenó? Es el primero que se respalda. A esa técnica se le conoce como FIFO. ¿Sí? ¿Cómo? FIFO. First Input, First
output, ¿sí? El primero que se respalda es el primero que se recupera, ¿sí? Eso es lo que está pasando, ¿sí? Esa es la técnica que se está implementando, ¿sí? Por aquí, ok. Híjole, voy a intentar dibujar con el mouse, así es que ustedes disculparán, ¿sí? Esta es nuestra pila. Aquí tenemos, aquí van, estos son segmentos de memoria, ¿sí? Aquí almacenamos, el primero fue IP, ok, entonces aquí guardamos a IP. El segundo fue AX, muy bien, entonces aquí está AX, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el último, BP, ¿sí? Aquí está BP, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ay, como caramba, regreso. Ya no quiero dibujar. Ok, ya. ¿Sí? Y ustedes me dejaron equivocarme aquí, fíjense. ¿Cuál fue el último que se guardó? BP. El último. Aquí está la pila. Profe, ¿eso no significaría que el primero que entra es el primero que sale? Por eso ustedes me dejaron equivocarme. Ajá, sí, Está entrando los datos. Ahora los tenemos que sacar, ¿sí? Entonces, el primero, el último que entró, ¿sí? Es el primero que sale, ¿sí? Last input, first output. Es la técnica del LIFO. Estaba bien, Marco. Vas correcto, Marco. Te reconozco tu acierto. ¿Sí? Claro, pues sí. ¿Sí? Me extraña haber dudado de ti, caray. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando en la pila, chicos. Esto es lo que sucede cada vez que hay que almacenar los datos de los registros cuando un proceso va a dejar de ser atendido. Y cuando vuelve a ser atendido un tiempo después, hay que tomar todos estos datos que se almacenaron en la pila del proceso, restaurarlos al procesador para que continúe su ejecución. ¿Sí? Eso es lo que está pasando y eso es lo que me está indicando por aquí este texto del libro. Lo que está sucediendo en el segmento de pila. ¿De quién? Del proceso. Cada proceso tiene sus segmentos, recordemos eso. ¿Sí? Y es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Cuando el activador le va a asignar los recursos al proceso que le corresponde ahora ser atendido, se le restaurarán los datos de su pila a los registros del procesador para que continúe su ejecución. ¿Sí? Veamos de qué tamaño es el proceso B. Aquí está, ok, del 8000 al 8003. Bueno, por simplificación en el diagrama se está ejecutando el proceso completo. Todas sus instrucciones. Cuando termina la ejecución de este proceso, entonces, nuevamente, hay que restaurar los datos de los registros del procesador. Pero vean que hay una petición de entrada-salida aquí, ¿sí? Y esa petición, ¿quién la tiene que atender? El activador, ¿sí? Él es el que lo tiene que atender, esa petición, ¿sí? ¿Quién habrá hecho esta petición? ¿Qué proceso hizo esta petición? La hizo el proceso B, ¿no? Exacto, la hizo el proceso B. Pero bueno, en el diagrama se ve que todavía no lo está atendiendo, porque se pasa a la A y de ahí sigue, no, perdón, se va al C y de ahí sigue a la A y de nuevo al C.
Exactamente. Muy buena observación, Ida, y sí es cierto. Esta petición la está Profe, haciendo el profe, proceso yo B. tengo una duda. Claro. Es que ahí se ve que lo está haciendo cada 6 ciclos. Ajá. ¿Por qué lo está escogiendo así? Sí sé que es para que no un solo proceso no monopolice, pero puede ser, o sea, los ciclos cómo se van contando o cómo se van eligiendo. ¿De qué manera? Mira, Ajá, hay diferentes técnicas para la atención a procesos. ¿Sí? La más simple, no hemos hablado de ninguna técnica, ¿sí? Pero la más simple es justamente la técnica de aplicación a través de ciclos de reloj. Esos son ciclos de reloj, ¿sí? Son pequeños intervalos de tiempo. ¿Sí? Por simplicidad, vamos a suponer que estos 6 ciclos corresponden a un segundo, por simplicidad, ¿sí? Nada más, ¿sí? Si observan, el proceso B no cumple los ciclos. ¿Ya vieron? Solamente tiene 4 aquí, ¿sí? Aunque, si regresamos a la diapositiva anterior, la traza del proceso B es de 4 instrucciones, no tiene más. Entonces, en el tiempo que se le ha asignado al proceso, que es de un segundo, se puede ejecutar completo. Sin embargo, él mismo hizo una petición de entrada-salida. ¿Sí? Aún en su última instrucción, hizo una petición. ¿Sí? En ese momento, están sucediendo 2 cosas. Es la última instrucción del proceso, pero también hizo una solicitud de un recurso. ¿Sí? Pueden estar pasando 2 cosas. Se le ha asignado el recurso al proceso B y él ya le está haciendo uso de él, y por lo tanto, el activador ahora entonces se va a dirigir a atender a otro proceso. ¿A cuál? Al C, que empieza en la dirección 12.000. ¿Sí? Eso es lo que pudo haber pasado, la primera situación, que se le ha asignado el recurso al proceso B y ya está trabajando con él. En ese momento, él continúa trabajando y no necesita de la intervención en este momento del sistema operativo. Llámese activar, llámese almacenamiento de sus datos a su pila, etcétera, etcétera. Está haciendo uso del recurso. La otra situación que puede estar pasando es que el recurso no está disponible y entonces resulta que el proceso se queda en stand-by esperando su recurso. Se queda quietecito. ¿Sí? No se puede mover, no puede terminar porque el recurso probablemente esté ocupado, no esté disponible. En ese momento, también el sistema operativo no se puede quedar esperando hasta que el recurso pueda ser usado por B. Entonces, B, ahí te quedas esperando, ¿sí? Yo necesito seguir atendiendo tus procesos. Y el activador nuevamente entra en ejecución para atender a otro proceso. ¿A cuál? En este caso, al proceso C. ¿Sí? El proceso C tiene una traza bien larga. Vean, desde el 12.000 hasta 12.011. ¿Sí? Cuando es atendido, solamente está siendo atendido por 6 ciclos de reloj, un tiempo determinado. Un segundo, por simplicidad, como lo comenté con ustedes, ¿sí? Pero en ese segundo el proceso C no termina su ejecución. No importa, ya terminó su tiempo. Por lo tanto, le va a ser retirado los recursos, ¿sí? El procesador entre ellos. ¿Y qué va a hacer el sistema operativo antes de retirarle? Va a guardar todos los datos de sus registros, se los va a llevar a la pila del mismo, del proceso C. Aquí están tus datos, los guardamos un ratito, con permisito, tengo que irme a atender otro proceso porque tu tiempo se acabó. Y entonces el activador comienza a atender al siguiente proceso. ¿Cuál? Es que el proceso A todavía no terminaba su ejecución, se quedó en la instrucción de la dirección 5005. Ya le toca nuevamente al proceso A, va a proceso A, voy a tu pila, leo tus registros,
tus datos de tus registros y los devuelvo a los registros en el procesador para que continúes tu ejecución hasta la dirección 5011, que vemos que esa es la última instrucción de este proceso. ¿Sí? Y parece ser, según el diagrama, que el proceso A termina exitosamente su ejecución. No hay ninguna solicitud por aquí de ningún recurso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿A qué proceso le corresponde continuar después de que terminó el proceso A? De acuerdo al orden que llevamos. Al proceso B. ¿Están de acuerdo conmigo? Le toca al B. A este. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? ¿A quién se atiende ahora? Al C nuevamente. ¿Por qué? Ah, por una de dos situaciones. O el proceso B todavía no termina de hacer uso del recurso que pidió, o todavía no está a disposición y sigue esperando. Y entonces no puede continuar. Por lo tanto, el sistema operativo, pues sí, echa un ojito, pues sí, híjole, el proceso B por ahí está atoradito. Pero pues ni modo, necesita ese recurso. Pues ahí síguele. Me voy a atender al que le sigue, al proceso C. Y el proceso C continúa su ejecución. ¿Sí? ¿Cuándo será atendido el proceso B? Cuando deje de usar el recurso o cuando esté disponible para que lo pueda usar. ¿Sí? Una situación aquí interesante es esta. Cuando un proceso está haciendo uso de un recurso que no es el procesador, generalmente en ese momento el recurso está, entre comillas, ejecutándose solito, haciendo uso de su recurso. Puede ser una impresora, puede ser almacenamiento a un disco duro, puede ser un acceso a la red, estar buscando algo en internet, no lo sé, ¿sí? Algo puede estar pasando. Pero en ese momento, el proceso y su recurso están, entre comillas, trabajando de forma independiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este diagrama? ¿Comentarios? ¿No? ¿Seguros? Que conste. Bueno. Seguros, profe, sin problemas. Perfecto, perfecto. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahora vamos a comenzar a analizar esas precisamente asignaciones de recursos, retiro de recursos, cuánto tiempo un proceso está trabajando, está en ejecución, haciendo uso de recursos, en qué momento le quitan los recursos. Como le comentaba yo, Iraís, hay varias técnicas de gestión de recursos en los sistemas operativos. ¿Sí? El que estamos ahorita visualizando, sin solamente darle un nombre, es la asignación de recursos por determinados intervalos de tiempo. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que suceden entre ese asignar y retirar recursos. ¿Sí? Los procesos entran en diferentes tiempos, en diferentes situaciones. A esas situaciones le vamos a dar un nombre ahora y vamos a llamarle estados de los procesos, ya bautizándolos con un nombre. ¿Sí? Y el modelito más sencillito, es o un proceso está siendo atendido, es decir, está ejecutándose, o un proceso no está siendo atendido, es decir, no se está ejecutando. ¿Sí? Y los nombres que se le da a esos dos estados en este modelo básico es en ejecución o en no ejecución, ejecutando o no ejecutando. ¿Sí? Y este diagramita es muy simple en su observación. Aquí tenemos a un proceso que está primero en modo no ejecutado. ¿En qué momento un proceso puede estar no ejecutado? En dos situaciones. La más simple, cuando está cuando está siendo invocado, vamos a suponer que es una aplicación de un usuario, cuando está siendo invocado por el usuario. Es decir, cuando a su iconito le oprime 2 veces con el botoncito de su mouse. ¿Sí? En ese momento está siendo invocado. ¿Qué está sucediendo ahí?
se está realizando la copia del disco duro a la memoria principal, previa asignación de ese espacio en memoria por parte del sistema operativo para que llegue a depositarse. ¿Sí? ¿Conocen en términos generales qué contiene un programa, un archivo de un programa ejecutable? Así en términos muy generales, ¿no? ¿No? Eso es bien interesante, conocer la estructura de un archivo dentro de un determinado sistema de archivos. Recuerden, los sistemas operativos no trabajan todos con un mismo sistema de archivos. Linux tiene el suyo, Windows tiene el suyo, Mac tiene el suyo, Solaris tiene el suyo. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de archivos que utiliza Windows? ¿Cómo se llama? NTFS. NTFS, efectivamente, así es. ¿Sí? Y tiene una estructura propia, propietaria. ¿Cómo se llama la de Linux? La estándar de Linux. X4. Extended XT4. 4. Muy bien, sí, Extended 4, efectivamente. Y tiene su propia estructura. Es más, ya ustedes están conociendo la estructura del sistema de archivo de Linux. Primera característica, tamaño de nombre de archivos. Segunda característica, atributos o permisos de archivos, que ya lo están manejando ustedes. Tercera característica, que en un futuro próximo va a ser tarea de investigación por parte de ustedes. La forma en cómo se identifica un archivo dentro del sistema operativo. Cada sistema operativo tiene su propio sistema de archivos. ¿Sí? Y en términos muy generales, un archivo, nuevamente voy a tener que ir al dibujito, voy a ponerlo por aquí. Yo creo que me voy a otra página. Vámonos a otra página. No, aquí no. Vamos a dibujarlo aquí. Acá. Cada archivo, así de una manera muy simple, muy simple, ¿sí? Está conformado por dos bloques. Lo que es el contenido del archivo, si fuera un binario, el código binario del archivo, ¿sí? Si es un archivo de texto, bueno, pues aquí estaría el texto, ¿sí? Esa es la parte que me interesa ahorita con ustedes, ¿sí? Se le llama cargador a esto, ¿sí? Y es relevante en los archivos binarios, el cargador. Todo programa ejecutable tiene su cargador, todos, ¿sí? Es una pequeña pieza de software que le agrega el compilador cuando nos traduce del código fuente a código binario. ¿Sí? El compilador le agrega esa pieza de código. No lo programamos nosotros, se lo agrega el compilador. ¿Y qué hace esa pieza de software? Es un código binario también, que cuando nosotros le hacemos doble clic al icono de nuestra aplicación, lo que está sucediendo es que nosotros, a través del sistema operativo, le estamos cediendo el control al archivo binario. Y el sistema operativo entonces le da el control. Y comienza la ejecución de esa pequeña pieza de software llamada cargador. ¿Qué hace esa pieza en conjunto con el sistema operativo? Claro, es la que se encarga de comenzar a transportar el disco duro a la RAM y a la RAM. ¿Sí? ¿A dónde lo carga? A donde el sistema operativo le dirija. Mira, este es tu espacio en RAM, aquí comienza a cargar. Y comienza a depositar. ¿Sí? ¿En qué segmento? ¿En qué segmento? ¿Escucho? ¿Qué segmento?
de ese espacio de memoria que ya le asignó el sistema operativo a este programa, para comenzar a conformar su proceso. ¿En qué segmento se van cargando las instrucciones? ¿Cómo se le llama a nivel de software y cómo se le llama a nivel de hardware ese segmento? Lo acabo de decir al principio del día de hoy. Segmento de texto y en el caso de hardware, segmento de código. Efectivamente, segmento de texto a nivel de software y segmento de código a nivel de la arquitectura de Intel. Efectivamente, ahí es donde se está cargando. ¿Sí? Esa pieza de software pegada a nuestro archivo es la encargada de eso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que es en este momento la entrada. Eso está sucediendo. Ya se cargó mi programa a la RAM en el entorno que ya le proporcionó el sistema operativo. ¿Qué tiene ese entorno, chavos? Segmento de código o texto, segmento de pila, segmento de datos. Sabemos que hay un segmento extra. ¿Sí? ¿Qué más contiene? Hay una pieza importante que ya se creó ahí por parte del sistema operativo en este nuevo proceso. ¿Cuál es? ¿No? Se me están perdiendo. Me están perdiendo, chavos. El bloque de control de proceso. ¿Sí? Para comenzar a gestionar toda esta información. Se crea el identificador de proceso. ¿Sí? Y esto es importante. Se establece un estado. ¿Sí? Que es lo que estamos justamente revisando en este momento. ¿Sí? Esto. Se establece un estado. ¿Sí? Cuando ese proceso se acaba de crear, ya tenemos al programa, ya tenemos a sus datos, se ha creado la tabla de control. ¿En qué estado creen que está? De estos dos. ¿Ejecutando? No, está no ejecutado. Acaba de llegar, apenas. No significa que porque acaba de llegar inmediatamente va a ser atendido por el sistema operativo, no. Aguántate, aguanta, ya te tocará. Entonces entra en un estado no ejecutado y va a ser activado cuando le toque ser activado, ¿sí? Después de que se esté atendiendo a los procesos que ya tienen más ratito aquí. Es decir, este nuevo proceso llega a la fila de las tortillas, hace fila, tiene que hacer fila. Por lo tanto, de entrada, llega en no ejecutado. Cuando le toque ser atendido, cuando se le asigne el procesador, se le asignen recursos, entonces estará en ejecución. Y cuando se termine su tiempo de atención, volverá a estado no ejecutado. Y se irá a la fila de los no ejecutados para ir avanzando, y cuando le vuelva a tocar, pasará nuevamente a hacer uso de recursos. Y así va a estar circulando este ciclo hasta que nuestro proceso, nuestro programa termine su trabajo, termine su ejecución y entonces, vámonos. Ya termina. Fuera de aquí. ¿Sí? A liberar la memoria que estabas ocupando porque otro proceso va a llegar y requiere espacio también. ¿Sí? ¿Comentarios, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. ¿No? Seguros. Créanme que estoy buscando las formas de que esto lo veamos lo más sencillo posible. ¿Sí? Porque estamos tocando ahorita los estados y en un día más, la próxima semana, veremos un panorama un poquito más interesante de cómo trabajan los procesos, cómo se les atiende, pero que se vuelve un poquito más complejo.
definitivamente, ¿sí? Entonces vamos paso a pasito, ¿sí? Vámonos a Linux. Vámonos a Linux a trabajar y vamos a aprovechar la coyuntura de los procesos y vamos a trabajar con algunas cuestiones, ¿sí? Entonces les voy a compartir. Bueno, estaba yo... bueno, voy a mantener esto. Ya voy a cerrar mi diapositiva. ¿Sí? Y voy a cerrar mi Word. Y voy a abrir otro documento que necesito. ¿Dónde anda por acá? Ok, muy bien. Bueno. Bien. ¿Ya estamos en Linux, chavos? Voy para allá entonces yo a compartirles mi sistema operativo. ¿Dónde anda? Ya lo perdí. No, que ya lo perdí. ¿Quién sabe qué hice? Ya lo había abierto, ya no lo tengo abierto. Déme chance de abrirlo. Espérenme. Ahora sí me dormí. Aguántenme, aguántenme. Lo ejecuto, lo abro. Ahí va. Espérenme tantito. No sé en qué momento lo cerré. Esperen. Ok. Todos tenemos en nuestro sistema operativo Linux instalado el compilador, ¿verdad? GCC. ¿Sí? Todos lo tenemos. Ok. Haremos algunas pequeñas prácticas por ahí para entender un poquito procesos. Después lo haremos para los hilos y por ahí nos iremos. Si ustedes han observado, la tarea que continúa, la actividad que continúa después de la actividad que hicieron de las preguntas, te resumí, lo atrasé en tiempo, ¿sí? Se cerraba mañana, pero lo he atrasado en tiempo porque es el tema de hilos. Y si bien yo necesito que ustedes, cuando yo llegue a hilos, ustedes ya hayan hecho la lectura previa, ya por la técnica que yo estoy usando con ustedes, que es el aula invertida, yo sé que no me iba a dar tiempo de terminar el día de hoy proceso, ¿sí? Si no mal recuerdo, ando por la diapositiva 20 de mi archivo de diapositivas en proceso y les comentaré, son 80, ¿sí? Entonces me faltan todavía bastante material de procesos que trabajar con ustedes y los me va a llevar como hasta dentro de semana y media más o menos, o 2 semanas, terminar procesos. Y ya para entonces el tema de hilo sucede, ya se les olvidó por completo. ¿Sí? Entonces por eso estoy atrasando esto. Yo sabía que procesos, el tema me iba a tomar bastante tiempo porque no es tan sencillito de digerir, pero es la base de lo que continúa. Entonces le tengo que dedicar todo el tiempo posible necesario. ¿Sí? No sé qué le está pasando a mi Linux que no me está ejecutando. Algo está sucediendo, no lo puedo abrir, no me deja abrirlo. Bueno, lo que pasa es que no termina de arrancar. Entonces, algo le pasó. Vamos a ver otra vez. Y si no, tendré que abrir otra máquina virtual. Eso es lo de menos. Pero ya había yo decidido que se quedara esta. No me está dejando. Bueno, vamos a ver. Ok, bueno, en lo que arranca, está tardando y no quiero perder más tiempo, voy a modificar aquí en mi Teams la posibilidad de que, por favor,
ustedes me ayuden. Por aquí está, por aquí está. Ok. Para que ustedes me ayuden compartiendo su... No, ya no. Ya no. Ya cargó mi sistema operativo. ¿Quién sabe qué le había pasado? Yo creo que se quedó bien dormido. Así como luego ustedes me hacen. Se quedó bien dormido. ¿Sí? Pero ya despertó. Ok, vamos entonces para allá. Ya acabo de cargar. Ya me pidió mi usuario y contraseña. Ya está cargando. Ok, ya cargo. Muy bien. Les comparto entonces. Va para allá. Ups, ¿por qué no me aparece? Bueno, pues ni hablar. Será cierto. Ok, ahí está. ¿Lo están viendo? Ok, muy bien. Sí, profe. Abro por aquí. Vamos a aumentarle tamaño. ¿Sí? Ahí está. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar. Déjenme ver. Sí, caray, es que yo necesito presentarlo de esta manera. Y qué curioso que no me está ofreciendo compartir la ventana de mi virtualizador. No. Qué interesante, me está permitiendo compartir Excel, PowerPoint, y PowerPoint ya lo cerré. Bueno, ok. No hay problema, vamos a ver. Bueno. Compartiré con ustedes. Entonces, mi pantalla. Ahí está. De momento, Teams como que también se me aloca un poquito. Ok, vamos a ver. Miren. Vamos a ver el día de hoy, bueno, respecto a los comandos que hemos visto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gestión de archivos que hemos visto, ¿no? ¿Todo está bien? Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito la gestión de mi sistema operativo como tal. Como por ejemplo, saber, conocer la situación en cómo estamos en términos generales. Por ejemplo, el hecho de que no sé cuántos procesos están trabajando en memoria. Bueno, yo sé que tengo el comando PS con sus argumentos AUX, y aquí puedo ver todos los procesos que están trabajando. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Lo que no sé es cómo está mi memoria. ¿Sí? Entonces, voy a limpiar mi pantalla, y para saber cómo está mi memoria voy a utilizar un comando que se llama free. ¿Sí? Y entonces aquí tengo una información relevante de mi memoria, de mi RAM, ¿sí? Destinada a mi sistema operativo. Ustedes, por favor, ayúdenme con esto. Si necesitamos saber un poquito más de información del uso de Free, ya sabemos que contamos con nuestras páginas de manual. Yo puedo venir aquí a ver la información, conocer sus argumentos y ver, por ejemplo, que si yo utilizo el argumento "-b", puedo ver la información representada en bytes, o si utilizo el argumento "-k", en kilobytes. Entonces, si yo lo quiero ver en kilobytes, utilizo el argumento "-k", y me dice que no está trabajando, mi versión de Free no trabaja con los argumentos, pero seguramente la de usted sí, la de ustedes sí, chéquenselo, ¿sí? A ver si me lo permiten bytes. No, simplemente me dice que no me puede aceptar a mi argumento, pero ustedes seguramente sí se los aceptan. De todos modos, si yo no le proporciono un argumento, por default la información que me presenta la presenta
en bytes. ¿Sí? Quiero que ustedes observen las cantidades que yo tengo aquí y me digan, de este total, que es el total de mi memoria principal, ¿cuánta RAM le tengo yo destinada a Linux? ¿Cuánta RAM de Linux? Está representada en kilobytes. 4 megabytes. Perdón, gigabytes. ¿Sí? Tengo 4 gigabytes, de los cuales están utilizados 812 ¿qué? Megabytes. Y tengo libre 2 un gigabytes. montón. Correcto. Un montón, ¿sí? Tengo libre un montón, ¿sí? Entonces ahorita mi sistema se ha trabajado con cierta optimización, ¿sí? Sin ningún problema. Con esto ya tengo un mapa muy básico de cuánta RAM tengo, cuánto está usada y de cuánto dispongo para mis procesos. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo tanta memoria libre? Porque lo único que yo estoy ejecutando como usuario nada más es a mi shell de trabajo. No tengo ninguna aplicación más que mi shell. Todo el resto de procesos que estoy viendo aquí son propios del sistema operativo, ¿sí? No son míos. Entonces, por eso, mi cantidad de memoria es bastante cómoda, disponible, porque no estoy usando nada yo, usuario, más que mi shell de trabajo, exclusivamente, ¿sí? Dentro de el sistema de archivos de Linux, ¿sí? Ok, sí. Muy bien, voy para allá. ¿Sí? Dentro del esquema de la estructura de archivos hay un directorio bien importante que se crea en tiempo de arranque de mi sistema operativo. ¿Sí? Hago la aclaración que este directorio y su contenido no están en el disco duro, están en RAM. Es un directorio que se crea en tiempo de ejecución y que se destruye cuando cerramos Linux, porque todo el tiempo está en RAM, ¿sí? ¿Y qué es lo que contiene este directorio? Ya estoy en él, ¿sí? Veamos, lo voy a presentar de esta manera, como sobrepasa mucho, entonces lo presentaré así, por partes, ¿sí? Veamos que aquí hay información, ¿sí? Que corresponden a root y otros son del usuario de carrera. Todo esto que estamos viendo en esa primera pantalla, vean, son directorios. Aquí estoy viendo que se trata de directorios, ¿sí? Puedo seguir bajando directorios que tienen como nombres números, ¿sí? Voy bajando, unos son del usuario de carrera, otros son del procesador, de root, del administrador. Voy bajando y voy a ir a algunos relevantes, algunos donde ya dejen de ser numeritos por aquí. ¿Sí? Ahí está. Y voy viendo por acá y veo por ejemplo, esto está interesante, fíjense. CPU info, información de CPU. A ver, ¿de qué se trata? Este es un archivo. No, tiene una rayita aquí al principio que sí que es un archivo normal. Se llama CPU info. ¿Qué pasaría si yo veo el contenido? Oh, miren, qué interesante. ¿Sí? Voy a verlo también con LED. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Veamos que me dice que Linux está en un procesador i7. Muy bien. A una velocidad de 2.20 GHz. Ok, está bien. ¿Qué más información me da? Que está trabajando a 2195 MHz, que es la información que me está dando aquí abreviada, 2.20 GHz. Muy bien. Me está diciendo otra información relevante que tiene un núcleo, ¿sí? Que tiene un núcleo. Este procesador no es cierto, no tiene un núcleo, ¿verdad? Pero en mi virtualizador, que los voy a mostrar, si lo están viendo, sí, ¿verdad?
Les voy a mostrar que yo le asigné un núcleo. ¿Sí? 1. Esta computadora tiene 8 núcleos. Yo le asigné 1 a Linux. Por eso, aquí me está diciendo que solamente tiene un núcleo, porque es lo que yo le asigné, es lo que reconoce. ¿Tiene una unidad de punto flotante? Sí, excelente. Quiere decir que puede hacer cálculos matemáticos de alta complejidad porque cuenta con una FPU, ¿sí? Que no es lo mismo que la GPU. Son cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué información relevante me está dando? Bueno, esa es toda la información que me proporcionó. Pero ya tuve aquí información muy interesante, ¿verdad? Que ya pude ver. Vamos a ver qué más me presenta por aquí este directorio. Por aquí anda ya. Ya me pasé. Aquí está. Vamos a ver qué más. Por ejemplo, aquí sale información de la configuración de arranque. Ya vimos CPU info. Aquí devices, por ejemplo. ¿Qué contendrá devices? Vamos a ver qué contiene devices. ¡Wow! ¿Qué será todo esto? No sé. Voy a verlo por partes. ¿Sí? Aquí está. Me dice que cuenta con RAM, claro. Tiene pantallas, claro, que este es el controlador de las pantallas, las TTY, muy bien. Me dice que cuenta con un sistema de sonido, perfecto. Que cuenta con el sistema de audio ALSA. No platicaré más con ustedes de ALSA, si a alguien le interesa está bien, porque aquí con Linux y con el software adecuado podemos crear música. Yo no soy músico, ni soy compositor, entonces a mí ALSA me va y me viene, pero qué bueno que lo tenga. Para los que les gusta la música, me dice que cuenta con dispositivos USB, muy bien, perfecto. Y si ustedes ven, aquí hay una información que si bien de entrada, al principio, no vamos a entender todo, sí me está dando una guía de la situación de mi hardware. Este directorio contiene información del hardware, ¿sí? Es un rastreo que hace el sistema operativo Linux para saber con qué hardware cuenta para poder trabajar con los procesos y con el usuario final, ¿sí? Aquí yo puedo ver mucha de la información o mi sistema operativo y algunas aplicaciones consultan este directorio, ¿sí? Como por ejemplo este archivo de File Systems que me dice con qué puede trabajar, con qué sistemas de archivos puede trabajar y qué importancia podría tener el saber con qué sistemas de archivos puede trabajar mi sistema operativo Linux. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién podría ayudarme con eso? ¿Qué importancia puede tener esto? ¿No? ¿No es importante? Bueno, ok. De acuerdo. Vamos a ver. Ustedes, no creo, ¿verdad? No. No han montado ningún servidor web, ¿verdad? Bueno, no importa, está bien. Nosotros a través de nuestro sistema operativo Windows entramos a muchas páginas web, a muchos sitios web, ¿sí? Incluyendo mi correo electrónico Gmail, o incluso, por ejemplo, entramos a los servicios que me ofrece la UV a través de Colabora 365, hago uso de mi espacio de almacenamiento, que contamos con 1 terabyte para almacenar. Y yo les preguntaría a raíz de esto, precisamente, o sus nubes en Gmail o sus nubes en Outlook, ¿sí? ¿En qué sistema operativo podrá estar instalado ese terabyte del que yo dispongo en mi servicio Colabora 365 de Microsoft a través del servicio de la UV? ¿En qué sistema operativo estará?
¿En cuál crees que esté, Kevin? Que te veo bien cómodo. Qué envidia de veras me das. Estás bien cómodo ahí en tu camita. ¿Qué sistema operativo crees que está instalado nuestro espacio de 1 terabyte que me ofrece Microsoft a través de V? Y que yo entro desde Windows con mi navegador. O instalo mi aplicación OneDrive y desde OneDrive entro. ¿Pero qué sistema operativo será? Si es Microsoft, se me antoja pensar que es Windows Server. ¿No es cierto? Pareciera lógico. ¿Sí? Pero si fuera Gmail, en mi cuenta gratuita con Gmail yo tengo una pequeña nube de 15 gigabytes. Pequeñita, pero útil. ¿En qué sistema operativo estará la nube de Gmail que yo hago uso de esos 15 gigabytes? ¿En Windows Server? No lo creo. No creo. ¿Sabían ustedes que Outlook, en la época en que se llamaba Hotmail, los servidores que utilizaban Microsoft, era Linux? No era Windows Server. ¿Sí? ¿Y eso qué importancia tiene? Si ese Linux que utilizaba Hotmail no reconociera el sistema de archivos de Windows o un sistema de red, yo no podría entrar desde Windows. Tendría que hacerlo desde un Unix. ¿Sí? El hecho de que un sistema operativo pueda trabajar con diferentes sistemas de archivo permite que no importa el sistema operativo de un cliente, pueda hacer uso de un servicio. ¿Sí? Yo puedo publicar una página web en un servidor con Linux y consultar esa página web desde cualquier sistema operativo Windows. O puedo publicarlo en un Windows Server y entrar a ver esa página desde Linux. ¿Por qué? Porque el sistema operativo servidor, que es donde está la página web, reconoce estos sistemas de archivo. Probablemente para solo lectura, probablemente. ¿Sí? Pero lo permite. ¿Sí? Si no, no pudiéramos hacerlo. ¿Sí? En los inicios de Unix, ¿sí? En los inicios de Unix, podíamos leer, y se puede actualmente, pero bueno, ahorita les enseño el proceso. Podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Ustedes, en el caso, por ejemplo, de Ulises, en el caso de Iraíz, y creo que Ayton todavía sigue por ahí ya con su Linux nativo también en su computadora, ¿han insertado memorias flash que utilizan en Windows? ¿Sí? Y se las reconoce Linux, ¿verdad? ¿Sí? Y nunca se han preguntado por qué. Digo, qué bueno que las reconoce, ¿verdad? ¿Sí? Así puede intercambiar archivos entre Windows y Linux. Pero ¿por qué Linux reconoce? ¿Por qué no pongo en duda Windows? Porque las memorias vienen preformateadas de fábrica con el sistema de archivos de Windows o para Windows. ¿Cuál es? El FAT32. ¿Sí? Es obvio deducir que esas memorias van a ser leídas perfectamente por Windows. ¿Sí? Pero ¿por qué Linux las lee? ¿Por qué si las reconoce? ¿Qué me pueden comentar? No le tengo que hacer nada a las memorias. Simplemente las inserto en Linux y perfecto, trabajo con ellas. Porque Linux reconoce el sistema de archivos FAT32. ¿Y por qué lo reconoce? Pues lo reconoce porque está preparado para reconocerlos. ¿Sí? En los orígenes de Unix, si yo insertaba un disco compacto, por ejemplo, o insertaba un floppy disk, en un hardware con Unix, Unix ni se enteraba. Ni se enteraba. Esto pareciera que no es natural. En Windows, de toda la vida, yo inserto
un disquete, inserto un disco compacto y pum, en automático simplemente abro, entro al contenido y ahí lo veo. Pero en el mundo de Unix, Unix ni se enteraba si insertábamos un disco compacto o si insertábamos un floppy. No les digo de las flash porque no existían las flash en ese momento, ¿verdad? Pero hubiera sucedido lo mismo. No lo reconocería. ¿Qué teníamos que hacer los usuarios en esa época? Y es parte de lo que aún actualmente hay gente, usuario final, que no quiere ir hacia Linux, ¿sí? Fíjense, teníamos que hacer esto. Monta, en Linux, aquí monta, un sistema de archivos BFAT, ¿sí? Y quiero que se encuentra en un dispositivo llamado dev CD-ROM, porque metí una unidad de disco compacto y quiero que lo montes en el directorio diagonal MNT. Vean la sintaxis. Le estoy diciendo que voy a montar un sistema de archivos. Que ese sistema de archivos es un formato llamado BFAT. El Unix reconoce al sistema de Windows FAT32 con el nombre BFAT. Y ve a leer a un dispositivo llamado CD-ROM, pero vean la ruta, le estoy diciendo qué archivo debe usar, porque recuerden que en Unix todos son archivos, ¿sí? ¿Dónde vas a leer? ¿Qué vas a leer? Es un disco compacto, y el contenido que encuentres de la unidad CD-ROM, entonces ponla en mi directorio MNT. Después de hacer esta orden, yo me dirigía a MNT, entraba a MNT, bueno, pues sí, porque ando chueco, ¿sí? Y cuando oprimía LS, ¡pum!, me aparecía el contenido del disco compacto. Ya lo había yo montado, ¿sí? Pero eso lo tenía que hacer el usuario. Todo eso lo debía saber el usuario. Esa sintaxis debería de sabérsela de memoria. Y cada vez que insertaba un disco compacto en su unidad, tenía que dar esta orden. ¿Sí? No había de otra. ¿Sí? Si nosotros insertamos un disco compacto con un sistema operativo Windows, estamos trabajando con él. En cualquier momento, yo puedo oprimir el botón de expulsión, ¡pop!, se bota la charolita y ya quito mi disco compacto, ¿no es cierto? Después de aplicar esta orden que les mostré en Unix, si yo oprimía el botón de expulsión, que es una pieza de hardware, ni me respondía. Es decir, no me botaba la charola. Como que se quedaba atorado. En realidad no estaba atorado. Para que yo pudiera sacarla, tenía que aplicar ahora esta orden. Desmonta ese recurso. Y ya después de que yo aplicaba esta orden, entonces ahora sí, oprimí el botón de mi unidad y me permitía expulsar el disco. Lo retenía. El sistema operativo bloqueaba la unidad porque tenía un dispositivo cargado. Había información a la que se estaba accediendo. ¿Sí? Es un sistema de protección para el usuario, por supuesto. ¿Sí? Para que no tuviera problema. En Windows no, en Windows oprimo y ¡pum!, lo bota. Claro, Windows lleva a cabo un proceso de desmontaje de la unidad, ¿sí? Windows también monta y desmonta, igual, pero lo hace por nosotros, ¿sí? Y antes, en Unix, no lo hacía por nosotros, lo teníamos que hacer a mano nosotros. Ahora, ya también, igual que en Windows, ya no tengo problemas en Linux, inserto un disco compacto y automáticamente viene un proceso de lectura y me presenta la información. Y si desmonto, viene un proceso de desmontaje. ¿Sí? Sin ningún problema. Aunque las cosas no son tan simples como en Windows. ¿Sí? Por ejemplo, voy a montar en este momento algo en mi Linux. ¿Sí? No me permite hacerlo. No me permite hacerlo. Caramba, bueno, ok.
quería yo mostrarles algo, un proceso de montaje y de desmontaje, pero no me va a permitir hacerlo, y mi computadora ya no tiene unidad de discos compactos. Preparo eso para la siguiente sesión y se los presento. Si no, ahorita perdería yo mucho tiempo. Tengo una unidad de discos compactos externa, pero tengo que hacer algunos movimientos porque es una máquina virtual, pero se los muestro después para que vean todo el proceso. La cuestión es después dónde buscar, dónde monta Linux un dispositivo. En modo gráfico no tengo problema, me presenta el icono, pero en modo de texto tengo que buscar en dónde montó un dispositivo determinado, que es lo que les voy a enseñar en su momento. ¿Sí? ¿Algún comentario, chicos, hasta este momento? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe. ¿Todo está bien? No, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya más o menos vimos dónde andamos en cuanto a mis dispositivos. ¿Sí? Pero ahora también a lo mejor yo necesito saber por alguna razón algunas características de mi sistema operativo, de mi Linux. ¿Sí? Y para eso tengo un comando llamado uname. Y si lo utilizo con el argumento -a, vean qué información tan interesante me presenta. ¿Sí? Me dice que es mi sistema operativo Linux, que se llama Rcarrera Virtual, que está utilizando el kernel 5.8.16-2, ¿sí? Y que ha sido montado, bueno, la última actualización a ese kernel fue en octubre 19, ¿sí? Apenas actualicé mi máquina, ¿sí? De esta manera tengo una información básica de mi sistema operativo. Además, aquí me está diciendo, tú estás utilizando una distribución llamada Manjaro, ¿sí? Pero si quisiera una información un poquito más completa, voy a utilizar un programa que se llama NeoFetch. Y vean qué belleza. Aquí con un iconote me presenta el logo de la distribución que estoy usando. ¿Sí? Me vuelve a decir nuevamente que el usuario que está trabajando en este momento es el usuario Rcarrera, que la máquina se llama Rcarrera Virtual, es el nombre que yo le di, ¿sí? Que el sistema operativo es un Manjaro Linux en una arquitectura de 64 bits, ¿sí? Que el host es una máquina virtual en VMware, que el kernel es el 5.8.16-2 Manjaro, ¿sí? Tengo 27 minutos trabajando en este momento con mi sistema operativo, que hay 1159 paquetes instalados a través del esquema de instalación, de gestión de paquetes de Manjaro, que es Pacman, que estoy utilizando un shell ZSH, que la resolución de mi pantalla en este momento es de 1920 por 1200, que estoy en un administrador de ventanas llamado Genome, en su versión 3.36.3, que el Windows Manager que está utilizando Genome, este es un administrador de escritorio, y que el administrador de ventanas que está utilizando se llama Mutter, que el tema que estoy utilizando se llama Matcha.c, y información adicional. ¿Qué tipo de iconos estoy utilizando? Por ejemplo, la terminal que estoy utilizando es la estándar de Genome, que estamos en un procesador Intel i7, que estoy utilizando una GPU, hay una GPU que está utilizando, está virtualizado, es un adaptador de VMware porque es una virtualización, que tengo 8 GB destinados a Linux y que en este momento ya estoy utilizando casi 4 GB. ¿Sí? Esa es la información que me da el comando NeoFetch. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Si ustedes... Profe, ¿sí? ¿para qué otra cosa sirve ese comando? Porque yo lo traté de usar y, bueno, pues, me parecía que yo no había encontrado la orden, pero que se podía instalar. Para allá voy, para allá iba, efectivamente. Ah, sí, bro, yo lo Uname instalé. es un comando que forma parte de las utilidades de cualquier Linux, pero NeoFetch no. NeoFetch es una pequeña aplicación de terminal que hay que instalar aparte si es que no viene instalado en tu distribución. Manjaro también no la incluye. Yo la instalé aparte. ¿Sí? Lo único que hice fue, bueno, en cuanto a Manjaro, sudo pacman-s
NeoFetch. Y de esta manera yo instalé el programa aquí en mi distribución. ¿Sí? Si no la tienen, sí les sugiero, les aconsejo que la instalen. Es información útil que nos proporciona de nuestro sistema operativo. Información muy relevante que tengo de primera mano, inmediatamente. ¿Sí? Bueno, chicos, Sí, profe. vamos a pararle aquí. Nos faltan todavía comandos que ver en cuanto a gestión de nuestro sistema operativo. Un poquito de gestión, es información que estamos extrayendo. Vamos a seguir viendo otros comandos. Vamos a seguir trabajando también con los procesos en Linux. Vamos a programar un poquito muy básico en Linux respecto a procesos para que tengamos a primera mano el comportamiento de los procesos en nuestro Linux, ¿sí? Pero en las siguientes sesiones. Entonces, váyanse a descansar un ratito, estiren las piernas. Voy a detener la grabación en este momento.